Bien, hoy día ah, tengo una historia, sí, es bíblica, lógicamente, ¿verdad? Y va a estar en Segunda de Samuel, y vamos a leer del capítulo 11, versículo 1 al 17. Segunda de Samuel, versículo 11, empezando desde el 1 hasta el 17. Yo creo que la mayoría de nosotros estamos familiarizados con esta historia. Se trata de el rey David y su pecado. Este hombre de Dios, ¿verdad? Que cometió pecado, pero a la misma vez vamos a ver qué es lo que él hizo en esa situación. Empezamos. 11:1 dice: Aconteció que en la primavera, en el tiempo cuando los reyes salen a la batalla, David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los hijos de Amón y sitiaron a Rabá. Pero David permaneció en Jerusalén. Y al atardecer, David se levantó de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa del rey. Y desde el terrado vio a una mujer que se estaba bañando, y la mujer era de aspecto muy hermoso. David mandó a preguntar acerca de aquella mujer, y alguien dijo: ¿No es esta Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo? David envió mensajeros y la tomó, y cuando ella vino a él, él durmió con ella. Después ella se purificó de su inmundicia, regresó a su casa. Y la mujer concibió y envió aviso a David diciendo: Estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: Envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías, ¿verdad?, que era el esposo de Betsabé, vino a él, David le preguntó por Joab, por el pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: Desciende a tu casa y lava tus pies. Salió Urías de la casa del rey, y tras él fue enviado un obsequio del rey. Pero Urías durmió a la entrada de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no bajó a su casa. Cuando se lo contaron a David diciendo: Urías no bajó a su casa, David dijo a Urías: ¿No has venido de hacer un viaje? ¿Por qué no bajaste a tu casa? Y Urías respondió a David: El arca, Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor acompañan a campo abierto. ¿He de ir yo a mi casa para comer, beber y acostarme con mi mujer? Por tu vida y la vida de tu alma que no haré tal cosa. Entonces David dijo a Urías: Quédate aquí hoy también, y mañana te dejaré ir. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente, y David lo convidó a comer y a beber con él, y lo embriagó. Al anochecer, Urías salió a acostarse en su cama con los siervos de su señor, pero no descendió a su casa. Y aconteció a la mañana siguiente que David escribió una carta a Joab y la envió por mano de Urías. En la carta había escrito: Poned a Urías al frente de la batalla más reñida, y retiraos de él para que sea herido y muera. Así que cuando Joab asediaba la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que había hombres valientes, y los hombres de la ciudad salieron y pelearon contra Joab. Y algunos de los siervos de David cayeron, y murió también Urías Eteo. Como podemos ver aquí en la escritura, David cometió el pecado primero de adulterio, ¿verdad? Y ahora, por tratar de cubrir ese pecado, cometió otro pecado peor, que fue asesinato. Ahora, en el Salmo 51, este salmo nos habla de la historia de David y de su arrepentimiento después de haber pecado. Este salmo, el Salmo 51, es el salmo de un penitente, porque no solo David fue un pecador, sino que experimentó un profundo, real y absoluto arrepentimiento. Y les voy a pedir que abran su Biblia ahí en el Salmo 51. Hay algunas cosas básicas, principalmente 3 puntos básicos que desearía que viéramos en este salmo. El primero es la capacidad de pecado en los santos. A lo que me refiero es que la Escritura dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Sí, era un santo de Dios. Entonces, quiero enfatizar aquí la capacidad de pecado en los santos, en los hijos de Dios. Lo que quiero decir sencillamente es que cualquiera de nosotros tiene la capacidad de pecar. Cuando somos salvos, eso no significa que perdemos nuestra capacidad de pecar o para pecar. Muchas veces el pecado en un santo, pudiéramos decir que es una oportunidad y una debilidad no detectada. Y cuando estas dos cosas se juntan, caemos en pecado.
Primera de Juan 1:8 nos dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Dice, y la verdad no está en nosotros. Así es de que aún como hijos de Dios, cada día en algo fallamos a Dios, faltamos a Dios. Recuerde, cuando un hijo de Dios peca, si es en verdad un creyente, un hijo de Dios, ese pecado no puede hacerle perder la salvación, pero eso tampoco significa que puede pecar impunemente. Lo que quiero decir es que si usted está dispuesto a pecar, debe estar dispuesto a sufrir. Entonces el primer punto, ¿verdad?, la capacidad del pecado en los santos. Y el segundo punto es las consecuencias del pecado. ¿Qué sucede cuando un creyente peca? En este caso, como David. ¿Sí? Repito, un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué sucede cuando un creyente, un hijo de Dios, peca? El principio del Salmo 51, el versículo 1 y 2 dice, esta es la exclamación de David. Dice uno, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. La primera cosa que el pecado hace en la vida del hijo de Dios, de un hijo de Dios, la primera consecuencia es que mancha su alma. Sí, el pecado mancha su alma. Por ello, ¿verdad? David dice, lávame, límpiame. ¿Por qué lo decía David? Bueno, David se sentía sucio, pero no era una suciedad física, ¿verdad? No, recuerde, él era el rey. Así es de que él vestía de las mejores ropas reales, ¿verdad? Pero sin embargo, se sentía sucio, se sentía manchado. Por cierto, ¿sabía que esa es una manera de saber que es salvo? Porque el pecado le hace sentirse sucio, ¿sí?, a un hijo de Dios. Mire, algo muy importante, hay una gran diferencia entre un hijo de Dios y un hijo del diablo. La Biblia nos enseña que solamente hay dos señores, ¿verdad? Y no podemos servir a los dos, a uno u otro. Entonces, si uno no es hijo de Dios, es hijo del diablo, ¿sí? Hace la voluntad de su padre. Mucha gente no les gusta escuchar eso, pero es Biblia. Eso es la verdad. Así de simple, así de claro. Mira, hay una gran diferencia entre un hijo de Dios y un hijo del diablo. El hijo del diablo, el hijo de Satanás, peca. Y su pecado no le molesta. No le molesta. Puede inclusive usar el nombre de Dios en vano. Y si usted le llama la atención por eso, ¿verdad?, le dirá, bueno, ¿y qué tiene de malo? ¿Sí? No le molesta en absoluto. Entonces, un hijo del diablo no tiene ninguna dificultad al pecar. Es como un cerdo que se revuelca en su lodo, en el cieno, pero no se siente sucio. ¿Sí? No se siente sucio. En cambio, si nos ponemos a pensar en una oveja, ¿sí?, una oveja puede caer en el lodo y hará todo el esfuerzo por salir de ahí. Pero un cerdo se quedará ahí en el lodo, ¿por qué? Porque esa es su naturaleza. Esa es su naturaleza. La diferencia entonces, ¿verdad?, entre el hijo de Dios y un hijo de Satanás es que el hijo de Dios, sí, puede caer en pecado, pero lo aborrece. Lo aborrece. Mientras que el hijo de Satanás, el hijo del diablo, busca el pecado y aún más se complace en él. Sí, se complace en él. Entonces podemos ver aquí, David pecó, pero se sentía sucio, se sentía manchado. Por eso pidió a Dios que le limpiara, que le lavara. Ahora, si usted ha pecado y ese pecado no le hace sentir sucio, no le hace sentir manchado, entonces, como decía anteriormente, debe tener duda de si es usted salvo en realidad o no. De si el Espíritu de Cristo mismo mora en usted en verdad. Mire, y el pecado no solo mancha el alma, también satura la mente. Fíjese lo que dice el versículo 3 del mismo Salmo 51. Versículo 3 dice, porque este es David hablando de nuevo, porque yo reconozco mis transgresiones, dice, y mi pecado está siempre delante de mí. Siempre delante de mí. Lo que había hecho David, noche y día hacía eco en su conciencia. No podía deshacerse de eso, estaba ahí como dijéramos, como una marca, como una herida, ¿sí?, que saturaba su mente. Ahora, si usted ha pecado y olvida fácilmente ese pecado, ¿sí?, no le interesa, la verdad es otra vez, es de dudar de que usted sea salvo.
Porque es precisamente la obra del Espíritu Santo de Dios en nosotros. Sí, cuando Él habita en nosotros, habita para que nosotros podamos reconocer nuestras culpas, nuestros pecados y confesemos nuestras faltas a Dios. Recuerde, David dijo, mi pecado está siempre delante de mí. Lo que quiere decir es que se manifestará siempre en diferentes formas cuando hay pecado en el creyente. ¿Sí? Diferentes formas tales como no le permitirán tal vez concentrarse o se manifestará en temperamento irritable. Esa es una de las formas más comunes. Cuando un creyente, ¿sí?, hay pecado y no lo ha confesado, su temperamento cambia así. Y uno se da cuenta. Tiene una actitud diferente. Y aún más, ¿sabe qué? Se mostrará también en su falta de deseo por orar. Se va a manifestar en muchas otras maneras. Mire, muchas personas inclusive sufren dolores físicos debido a su pecado. ¿Por qué? Porque sus pecados, como dice David, están siempre delante de ellos, saturando su mente. Fíjese lo que dice el versículo 8, mismo Salmo 51, 8, dice, hazme oír gozo y alegría, que se regocijen los huesos que has quebrantado. ¿Sí? O sea, hay dos clases de vidas que pueden estar presentes en las personas. Una es culpabilidad y la otra es dolor o pena. La pena o el dolor es, vamos a decir, una herida limpia, en el sentido que es, por ejemplo, cuando el corazón está herido por la pena de perder a alguien. ¿Sí? Es una herida limpia, si es profunda, si es una herida profunda, pero sanará. ¿Por qué? Porque es una herida limpia. Por otro lado, la culpa, ¿sí? La culpabilidad es una herida sucia y se infecta una y otra vez y no sanará hasta que no sea limpiada. Ahora, entonces, ¿qué es lo que hace la culpabilidad? Mancha el alma, satura la mente y aún más molesta la conciencia. Vean el versículo 4. Dice, contra ti solo he pecado, dice David. Y aquí David está movido por la conciencia. Él no está protestando contra Dios. No, él está lamentando su pecado. Más que nada, si se fija, reconociendo que en primer lugar él ha pecado ¿contra quién? Contra Dios. Contra Dios. También, ¿verdad? David pecó contra su reino, contra su familia, contra su propio cuerpo. Pero no fue eso lo que lo atormentó a David principalmente. David, recuerda, era un hijo de Dios y por eso dijo, oh Dios, contra ti, ¿sí? Contra ti solo he pecado. Entonces podemos ver que David vio el pecado como lo que realmente es, una afrenta, una ofensa muy grande a un Dios santo. Así es de que, mire, si todo lo que usted teme es solo el castigo por su pecado, otra vez, dudo de que usted sea salvo. A lo que me refiero es esto. Cuando usted en verdad es un hijo de Dios y peca, comete pecado, no llora primordialmente porque va a ser castigado. No. Llora principalmente porque ha traído afrenta a Dios, porque ha ofendido a Dios, ¿verdad? Y entonces podrá decir como, o sentir como David. Dice, contra ti solamente he pecado. Entonces, esa es la diferencia entre un esclavo y un hijo. Un esclavo, cuando desobedece, ¿qué es lo que hace? Él teme el castigo de su amo. Es lo que él hace. Cuando un esclavo desobedece, teme el castigo que puede imponerle su amo. Pero un hijo, cuando desobedece, un hijo, teme, sí, pero la tristeza que su desobediencia causará a su padre. Y su corazón se quebrantará. ¿Por qué? Porque ha quebrantado el corazón de su padre. ¿Cómo le molesta a usted el pecado cuando comete pecado? ¿Le molesta a usted el pecado de esa manera? Cuando peca, siendo un hijo de Dios, ¿reconoce ante Dios que ha pecado? A eso me refiero. El pecado molesta la conciencia, pero también hace algo más. Entristece el corazón. Miren el versículo 8 otra vez, dice, hazme oír gozo y alegría, que se regocijen los huesos que has quebrantado. Y luego en el versículo 12 dice, restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Si se fija aquí, David no está pidiendo que su salvación le sea restaurada. ¿Por qué? Porque usted puede ser salvo y sentirse miserable. David aquí se siente miserable, pero es salvo, es un hijo de Dios, por ello, ¿verdad? Él está orando, está clamando a Dios. Dice, vuélveme el gozo
de tu salvación. No está diciendo vuélveme la salvación. Dice vuélveme el gozo de tu salvación. Mire, el hombre más miserable sobre la tierra no es el hombre que está perdido afuera en el mundo sin Dios. Nosotros pensamos eso, pero no. El hombre más miserable sobre la tierra es más bien aquel que es salvo, pero está fuera de la comunión de Dios. ¿Sí? Eso lo hace sentir a uno muy miserable. Porque mire, cuando Dios le salva a usted, no hace Él algo en usted para que ya no pueda pecar más, no. Pero sí hace algo en usted para que ya no pueda gozarse en el pecado. Es muy diferente. Eso es lo que Dios hace. David aquí está pidiendo, dice, vuélveme el gozo de tu salvación. Ahora, ¿quiere usted saber en verdad si es que es usted salvo o está perdido en el mundo sin Dios? Haga la prueba del gozo. Es así de fácil. ¿Tiene gozo en su corazón? Un gozo, vamos a decir, indescriptible y lleno de gloria. Porque mire, tal vez usted piense, bueno, no todos estamos gozosos todo el tiempo. Usted puede decir que tiene momentos muy difíciles. Bueno, todos los tenemos. Pero permítame decirle que el gozo o al gozo se le aprecia mejor durante los tiempos difíciles precisamente. Filipenses 4:4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez les diré, regocijaos. ¿Cuándo es que debemos regocijarnos en el Señor? Siempre. Siempre. Note que no dice, sé feliz, sé siempre feliz. No dice eso. Déjame preguntarle algo. ¿Usted quisiera estar feliz todo el tiempo? Fíjese bien lo que le estoy preguntando. ¿Usted quisiera estar feliz todo el tiempo? Yo le puedo asegurar que usted no quisiera estar feliz todo el tiempo. ¿Y sabe por qué? Porque la felicidad, ¿sí? La felicidad depende de las circunstancias. O sea, si las circunstancias son buenas, usted está feliz. Pero si las circunstancias son malas, usted es infeliz, ¿verdad? La felicidad de este mundo depende entonces de las circunstancias. Pero el gozo, ¿sí? El gozo depende de Dios, depende de Cristo. Ese es el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza. ¿Por qué? Porque ese gozo nunca cambia. Usted puede tener ese gozo todo el tiempo. Y solo hay una cosa que puede quitarle ese gozo. Y es el pecado. El pecado. Y solo también una sola clase de pecado. ¿Cuál? El suyo propio. El suyo propio. Mire, no el pecado de alguien más, el pecado de otras personas no puede quitarle el gozo. ¿Por qué? Porque las personas no se lo dan. ¿Quién se lo dio? Cristo mismo se lo dio. Sí, por eso David dice, vuélveme el gozo de tu salvación. Si no hay gozo en su vida, es porque seguramente usted no está viviendo en el Señor Jesucristo. Tiene más prioridades en su vida. Versículo 8 una vez más dice, hazme oír gozo y alegría, que se regocijen, dice, los huesos que has quebrantado. ¿Sí? ¿Entiende el grado de culpabilidad que David sentía? Lo que David está diciendo es como, Dios me tiene bajo extrema presión y la siento hasta en mis huesos. Es como si Dios me tuviera en sus manos, ¿sí? Y comenzara a exprimirme la vida. Recuerde, Dios nos ama y no nos deja, así que prefiere exprimirnos antes que perdernos. Dios puede poner una increíble presión en nuestra vida y si esa presión continúa por algún tiempo, créame, usted se sentirá enfermo. Usted se sentirá enfermo. ¿Por qué? Porque la presión del pecado puede enfermar su cuerpo. Si usted es un verdadero hijo de Dios, la culpa, sí, lo enferma. Por ello, muchos hijos de Dios están más enfermos de lo que deberían estar. Mira, hay muchas razones, eso sí, hay muchas razones para las enfermedades. Pero una de las razones es el pecado en la vida del creyente. Primera de Corintios 11:30 nos dice muy claramente, por esta razón, dice, hay muchos que débiles y enfermos entre vosotros. Si regresan los versículos anteriores a este versículo es donde habla, dice, tenemos que nosotros mismos
buscar dentro de nosotros cómo está nuestra relación con Dios. ¿Sí? Examinarnos nosotros mismos ante Dios. Dice, por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre vosotros y muchos duermen. ¿Me entiende? Cualquier pecado, ¿sí? Sabemos que romperá algo de los mandatos de Dios, de los mandatos de Dios. Por lo tanto, su pecado primero es ¿contra quién? Contra Dios, es contra Dios. David, recuerda, era un hijo de Dios y sin embargo se sentía perfectamente miserable. Miserable. ¿Qué más hace el pecado en nosotros cuando hay pecado, como hijos de Dios? Amarga nuestro espíritu. Si se fija en el versículo 10, dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Alguna vez ha visto a una persona apóstata, de los que no creen en Dios, una gente que no cree en Dios, ¿sí? ¿Ha visto una persona así con un espíritu amargado? Yo creo que la mayoría de ellos, ¿sí? Mire, y las personas las más irritables y amargadas son las que más critican. ¿Por qué? Porque se sienten miserables internamente, ¿verdad? Y si se sienten condenados y tratan aún más de esparcir su miseria a todos los demás. Nada les parece bien y encuentran faltas en todo y en todos. Ahora, en el caso de David, recuerde, David había cometido adulterio. Y para tratar de cubrir ese pecado, llegó ¿hasta qué punto? Hasta el asesinato, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hizo Dios al respecto? Dios envió, nos dice la Escritura, al profeta Natán para que viniera a hablar con David sobre su pecado. El profeta Natán le contó al rey David la historia de un hombre, si recuerda, de este hombre que tenía una corderita como mascota. Era como su propia hija, hasta comía con él en la mesa. Déjeme leérselo. Es en la misma segunda de Samuel 12, 1 al 7. Dice así: Entonces el Señor envió a Natán a David, y vino a él y le dijo: Había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una corderita que él había comprado y criado, la cual había crecido junto con él y con sus hijos. Dice, comía de su pan, bebía de su copa y dormía en su seno, y era como una hija para él. Dice, vino un viajero al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas para preparar comida para el caminante que había venido a él, sino que tomó la corderita de aquel hombre pobre y la preparó para el hombre que había venido a él. Versículo 5 dice, y se encendió la ira de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, al profeta, vive el Señor, que ciertamente el hombre que hizo esto merece morir, y debe pagar 4 veces por la cordera, porque hizo esto y no tuvo compasión. 7 dice, entonces Natán, el profeta, dijo a David, tú eres aquel hombre. Tú eres aquel hombre. ¿Sí? Puedes fijarse aquí, David fue muy rápido al juzgar, ¿verdad?, al hombre que había matado a la corderita. Sin embargo, él le había quitado la vida a otro hombre. Sí, fue muy rápido él para juzgar el pecado de otro, pero ciego para ver su propio pecado. Usted siempre encontrará que aquellos que se han desviado de la fe, creyentes estoy hablando, que se han desviado de la fe por la culpa del pecado, son muy, pudiéramos decir, meticulosos juzgando a los demás. Son los que tratan de ver, como dice la Escritura, la paja en el ojo ajeno sin ver la viga que tienen en su propio ojo. Tienen un espíritu de amargura. Ahora, si es usted una persona que tiene un espíritu de amargura, créame, se sentirá muchísimo mejor en el momento que tenga cuentas claras con el Señor, en el momento que confiese su pecado ante Dios. Ahora, ¿qué más hace el pecado en la vida de un hijo de Dios? Bien, no solo amarga su espíritu, sino que también sella sus labios. Fíjese lo que dice, vamos a regresar al Salmo 51 otra vez, el versículo 12 al 14. Dice 12, restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de delitos de sangre, oh Dios, Dios de mi salvación.
entonces, dice, entonces mi lengua cantará con gozo tu justicia. Mire, el pecado en la vida de un creyente, podríamos decir que cierra su boca, sella sus labios. Y es más o menos lo que está diciendo David. David está diciendo, cuando esté bien con Dios, entonces, ¿sí? Entonces predicaré su palabra, entonces cantaré alabanzas, entonces adoraré a Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Cuando hay pecado sin confesar en el creyente, su alabanza se va marchitando, prácticamente deja de testificar, deja de compartir el evangelio de salvación. El peso de la culpa no le da la libertad. ¿Sí? Y sabe que dentro de todo esto, el enemigo, ¿verdad? Satanás aprovecha esta situación acusando al creyente. Lo hace sentir como diciéndole, ¿quién eres tú para estar testificando y diciendo a los demás que necesitan salvarse cuando tú mismo eres un mísero ejemplo y no tienes gozo, no tienes paz, no tienes ninguna seguridad real en tu corazón? O sea, el enemigo lo que hace es intimida a tantas personas creyentes. ¿Y sabe por qué? Porque hay pecado en su corazón y en sus vidas. Pecado no confesado. Ahora, poniendo todas estas cosas juntas, son cosas que pasan en esta vida. Y si usted se pregunta, entonces, ¿cómo uno puede regresar? ¿Cómo sobreponernos si caemos? Well, lo primero es confianza. Usted debe siempre tener confianza en que Dios todavía le ama. Note, por ejemplo, cómo David empieza su oración. El versículo 1 del Salmo 51 dice, fíjese bien, ten piedad de mí, está clamando David. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión. Otras versiones dice, conforme a la multitud de tus misericordias. Dice, ten piedad de mí. David lo que está haciendo es, tiene confianza a su Dios. David supo que para una multitud de pecados, había una multitud grande de misericordias de parte de Dios. David sabía que era un pecador, él reconocía eso, pero también sabía que Dios estaba lleno de misericordias. Así es de que no se deje engañar. El diablo le recordará a usted que ha pecado gravemente. Él le hará sentir que Dios no quiere saber nada de usted, que lo ha arrojado de su lado y por lo tanto usted ya no tiene ninguna esperanza. Pero esas son mentiras diabólicas, esas son mentiras solamente de Satanás. Porque escúcheme bien, no hay nada, ¿sí? No hay nada que usted pueda hacer para que Dios deje de amarle. No hay nada, recuerde eso siempre. Y se lo voy a repetir, no hay nada que usted pueda hacer para que Dios deje de amarle. No escuche, por lo tanto, las mentiras del diablo. Haga lo que hizo David. David tuvo confianza en Dios. Él mismo, ese mismo Dios que le ama a usted hoy. No importa lo que usted haya hecho o cuántas veces haya fracasado en su vida espiritual. Porque para un gran pecado hay una grande gracia. La gracia de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Esto es confianza. Ahora, un segundo punto aquí es confesión. Note lo que David dice. Vamos al versículo 3 y 4 dice David, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. Y he hecho lo malo, dice, delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Esto es una confesión. Primera de Juan 1:9 nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonarnos los pecados. ¿Y para qué? Para limpiarnos de toda maldad. Confesar. ¿Sí? Confesar nuestro pecado. Ahora, no solo es cuestión de admitir nuestro pecado, sino de confesarlo. Confesarlo. David lo dice claramente cuando dice contra ti. Dice, contra ti solo he pecado. Esta es la confesión delante de Dios. ¿Recuerda las palabras de Jesús? Dice en Lucas 5:32, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Sí? A pecadores al arrepentimiento. Porque, ¿qué opinaba Jesús sobre el pecado? Si recuerda, en la parábola del hijo pródigo, el Señor describe el pecado del hijo
de la siguiente manera. Él dice, lo que hizo el hijo pródigo, dice, desperdició sus bienes, viviendo perdidamente, consumiendo sus bienes con rameras. Pero también aclara, pero cuando el hijo pródigo se arrepiente, dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que sea llamado tu hijo. Entonces, por lo tanto, lo que dice Jesús es, desperdiciar la vida viviendo perdidamente no es solo humanamente hiriente, es una ofensa contra el cielo, es decir, contra Dios. Esa es la naturaleza fundamental del pecado, es un ataque contra Dios. Porque cuando se trata de pecado, y escúcheme bien, cuando se trata de pecado hay algo que Dios jamás aceptará de nosotros, excusas. ¿Sí? Nunca va a aceptar excusas. David bien pudo haber dicho, bueno, no fue mi culpa, ¿verdad? O pudo haber dicho, tuve un momento de debilidad, ¿sí? O Dios, tú sabes que somos humanos. O lo clásico, ¿verdad? Dice, bueno, no somos perfectos. Infinidad de excusas. David pudo haber dado cualquier número de excusas. Lógicamente tratando de justificar su pecado. Pero, repito, lo único que aceptará Dios es una confesión. Una confesión. Y una confesión significa entonces estar de acuerdo con Dios. Lo que hizo David reconoció que era culpable. Porque él mismo dice, ¿verdad? No fue más nadie sino yo. Entonces la confesión debe ser honesta, porque cuando tratamos de cubrirla, ¿qué es lo que hace Dios? Dios la descubre. Pero cuando nosotros nos descubrimos delante de Dios, Él nos cubre con su sangre. Él nos limpia, Él nos perdona. ¿Verdad? Por último es la limpieza del pecado. Ve al versículo 2 del mismo Salmo 51. Versículo 2 dice David, lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y en el versículo 7, fíjese cómo dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. ¿Sí? Lávame, purifícame, está diciendo David. Haz desaparecer mis transgresiones. Eso es lo que pide David a Dios. Y esas transgresiones van a ser enterradas en el sepulcro de Dios y nunca jamás serán traídas a la superficie. Y si alguien las trae a la memoria, es nuestra conciencia. Es nuestra conciencia solamente. Por eso debemos entender, mire, cuando Dios nos perdona, nos lava y nos limpia, no solo remueve la culpa del pecado, sino que remueve la contaminación del pecado. Y entonces, como dice la Escritura, usted estará más limpio y más blanco que la nieve. Primera de Juan 1:7 dice, la sangre de Jesús su Hijo nos limpia ¿de qué? De todo pecado. ¿Sí? Note la última parte de este versículo. ¿Nos limpia de qué? ¿De qué? De todo pecado. ¿De un pecado? ¿Dos pecados? No. Todo pecado. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Por eso cuando David dice, lávame, eso soluciona la contaminación del pecado. Y cuando él dice, purifícame, eso soluciona el poder del pecado. Y esto significa que Dios literalmente nos purifica internamente. Por eso es que ya no necesitamos llevar la carga de nuestra culpabilidad. Es como dice la Escritura, Él nos limpia de todo pecado. Él llevó a la cruz nuestras culpas, nuestra carga, para darnos libertad para servirle a Él. Así es de que hay la capacidad de pecar y la consecuencia del pecado. Pero también, gracias a Dios, hay la limpieza y purificación del pecado. Entonces, cuando se trata de pecado, hay algo que Dios jamás aceptará y son excusas. ¿Puede ponerse de pie, por favor? Mire, si nos arrepentimos, no, todavía no. Si nos arrepentimos, Jesús tiene un mensaje para nosotros. Él dice, ay de ti, ay de vosotros, si no nos arrepentimos. Así es de que el Evangelio, las buenas nuevas, es lo que la regla de Dios ha llegado en Jesús para salvar a los pecadores, ¿verdad? Antes de que llegue el reino, Él en su reino en la segunda venida. Entonces lo que Jesús exige es arrepentimiento.
y se basa en el misericordioso ofrecimiento de perdonarnos. Y en la misericordiosa advertencia de que un día aquellas personas que rechazan el ofrecimiento de Dios perecerán en el juicio de Dios. ¿Ah? Piense, seamos como David. No solo reconoció que era un pecador, sino que experimentó también un profundo, real y absoluto arrepentimiento. Él reconoció su pecado. Bien, vamos a orar.